Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En este programa desde hace meses hemos estado discutiendo y tratando de adivinar qué va a pasar con todos los diputados que quieren reelegirse. Porque los diputados que fueron electos en la elección del 2018, gracias a cambios a la Constitución, van a poder buscar la reelección siempre y cuando sus partidos originales los promuevan. Aquí no puede haber chapulineo de que llegué a la Cámara de Diputados por el PAN y ahora ya me convencí que la religión verdadera es Morena y me voy a Morena para que me lancen de nuevo. No, tiene que ser el PAN. Lo mismo con los plurinominales. Si buscan otra vez reelegirse, tiene que ser el mismo partido. Pero lo que hemos estado discutiendo, Bernardino, durante meses es si tienen que salirse, pedir licencia, hacer su campaña y si ganan regresar a la Cámara. Pues parece que hoy el Congreso de México pues ya definió por dónde se va. Los diputados, los diputados de todos los partidos, creo que aquí se pusieron de acuerdo, dijeron, no, ¿por qué nos tenemos que ir? ¿Cómo estuvo esto? Porque así sucede en muchos países del mundo, también hay que decirlo. Sí, sin duda, Eduardo, y esto es lo más importante, también lo que acabas de comentar, en comparación con otros países ocurre. La elección, por ejemplo, de Donald Trump, pues él nunca dejó de ser presidente y no sé si haya pedido licencia para ser candidato a la presidencia. No pide licencia y Kamala Harris sigue siendo senadora hasta el 20 de enero que asuma la vicepresidencia. Pero es otro sistema y es otra forma de costumbre, vamos a llamarle así, el sistema. Tal vez les ha resultado menos dañino que nuestro sistemita y costumbrita, ¿eh? Así es, Eduardo. Yo creo que, pero aquí el problema, y lo hemos dicho mucho, Eduardo, es que ha faltado una reforma legal en la cuestión constitucional, porque se ha reformado, como bien lo dijiste, y lo hemos comentado aquí en el 2014 para la reelección, pero nunca se hizo la legalidad o una reforma secundaria en alguna ley, en la ley de instituciones y procesos electorales, por ejemplo. O sea, no hizo eso la ley respectiva, así de fácil. Y no se hizo para que se pudiese decir de qué manera se van a postular los diputados. En la Constitución, ellos fueron designados por 3 años. Ellos tienen que terminar 3 años su periodo constitucional. Ahí es cierto que hay una reelección. Hemos dicho mucho si tenían que pedir licencia o no. Pues bueno, al final del día, Eduardo, ya salió un acuerdo ahí en la Cámara de Diputados firmados por todos los partidos políticos diciendo no se preocupen los que quieran salir a ser reelectos, no se deben de preocupar. En principio van a poder seguir siendo diputados, van a poder seguir trabajando aquí en la Cámara, ¿no? No van a pedir licencia, no hay ninguna manera. Y también van a seguir recibiendo su sueldo mensual sin ningún problema, ¿no? Van a, pues de alguna manera, si quieren hacer proselitismo, ¿no? Prácticamente en campañas, en pocas palabras, pues que no afecte su desempeño en la función legislativa, es decir, cuando tengan sesiones. Ya no entiendo. Como si trabajaran tanto. Sí, no entiendo muchas cosas. Lo importante aquí, Eduardo, es que es un acuerdo de que ellos mismos se acuerdan, ¿no? Se ponen de acuerdo ellos mismos para que puedan salir a ser reelectos. Y sobre todas las cosas, aquí lo que ellos reclaman mucho es que tienen el derecho y tienen la libertad de hacerlo. Eso es cierto, nadie se los está negando. Porque no hay ley que se los prohíba, porque esta bola de flojos tuvieron 3 años para hacer la ley y muy mañosamente dijeron vamos a hacernos tarugos y cuando llegue el momento nos lanzamos. Nos lanzamos, pero sobre todas las cosas, nada más digo esto, no pueden sobreponer un principio por el cual ellos fueron electos por 3 años. Creo que eso es fundamental y creo que es lo que no han entendido, Eduardo, porque no se está alegando ni se está coartando su derecho a participar en las elecciones, ni a ser candidatos otra vez, porque van a tener doble función, van a ser candidatos de un partido político, imagínate esto. Pero no importa, mira, ellos sesionan martes y jueves, llegarán el martes y los jueves pasarán lista, se largarán a hacer su campaña, no llegarán al trabajo en comisiones, se va a detener el trabajo legislativo, no nos hagamos guajes, hasta septiembre del año que entra. Pues sí, Eduardo, que no debería de ser esto. No debería, pero a ver, hasta cuando trabajan dejan mucho que desear, ¿verdad? Y no, ya, deja de soñar. A ver, Venus. Yo la verdad es que no veo mal cómo quedó el resultado final. A mí me parece que está bien que puedan seguir percibiendo sus dietas como legisladores. Su sueldo, ya vamos usando palabras normales. Su sueldo. Lo menos que tienen esto es estar a dieta, porque ganan un sueldo de privilegio comparado con lo que gana la mayoría de los mexicanos. Tienes razón, quise ser sarcástico, pero bueno,
Está bien que mantengan su sueldo, y yo no le veo ningún conflicto ni legal. A mí se me hace que no hacía falta especificar en alguna ley este punto, puesto que la Constitución en el artículo 59 no menciona en ningún lado que tuvieran que dejar sus cargos para reelegirse. Entonces, si la Constitución no lo hace, yo no veo por qué habría que hacerlo alguna otra ley. Porque supuestamente iban a pasar una ley, reformar la ley electoral, donde lo iban a aclarar. Pero no lo Pero no hace falta las reglas del juego, y se hicieron tarugos. Pero tampoco hacía falta aclararlo. Vaya. Podrían haber aclarado, podrían haber dicho, por ley, un diputado en funciones podrá seguir en su cargo y buscará su reelección. Pues finalmente lo hicieron con este acuerdo. Yo sí no le veo problema, ¿eh? Hasta al contrario, yo creo que es yo tampoco le veo problema realmente, pero se me hacen poco serios porque han dicho que iban a hacer una cosa y no la hicieron. Bueno, Mónica. Sí. Aquí el punto es que toda ley tiene un reglamento y lo tienen que hacer. Y ya, o sea, quitémonos de problemas. Ahora, mi pregunta central es, ¿los recursos de campañas que se dan a los partidos contemplan una disminución para los candidatos que en realidad se van a quedar? Me parece que no. Y eso también me parece que es un gasto inútil, de esos gastos inútiles que los partidos ponen en el presupuesto y que se los aceptan y ya. Entonces creo que ese dinero se podría utilizar en otras cosas. Mira, la verdad es que nadie está contento con el actual sistema electoral, pues no, derivado de la última reforma, que fue una reforma absurda. ¿Sí? El 14, ¿no? La última reforma. La del 14. La del 14, efectivamente, sí. Estuvo mejor la del 7. Que creo que es importante, y aunque Venus diga que no hay inconveniente constitucional, yo creo que sí lo hay, Venus, porque en principio es muy claro la reforma constitucional del 2014 que te dice que tiene que haber, sí es cierto, una reelección, pero también tiene que formularse una ley reglamentaria para ver cómo se van a reelegir. Pues sí. El 59 constitucional pues no ha sido trastocado en ese sentido, entonces no hay manera de por qué hacerlo de esa manera. Ahora, lo cierto es que aquí ellos, al recibir recursos públicos, sí, porque el sueldo es un recurso público, el ocupar una oficina en el legislativo es un recurso público, van a tener un problema porque van a ser candidatos en un momento determinado. Pues van a tener que apuntarlo como un gasto. La ley dice que no pueden utilizar recursos públicos para la promoción de una candidatura, Eduardo. Ese es el punto. Ahí hay un tema muy importante, y este acuerdo de alguna manera pues está autorregulándose ellos cómo van a salirse y cómo van a salir a la reelección, en fin. A ver, para alusiones personales, Venus. Sí, bueno, sí, pero vaya, no hicieron esta ley, pero de todos modos ahí está en este punto de dejar su cargo o no dejarlo para hacer una reelección, yo no veo ningún conflicto. Fueron irresponsables al no aprobar lo que tenían que aprobar. Se Sí, pasaron de vivos. Eso es otra cosa. Se pasaron de vivos, y con todas las contradicciones que hay entre la Constitución y muchas leyes, ahora entre ellas la electoral. Por eso vamos a ver que nadie sabe si lo que ganan como diputados y sus oficinas y su celular y todo se contabilizan o no como gastos de campaña. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.